El día de hoy quisiera continuar con esta serie de mensajes que hemos estado hablando, que iniciamos la semana pasada, nacimientos milagrosos. Y qué tan hermoso es poder escuchar que la palabra del Señor habla de los nacimientos, cómo el Señor toma el tiempo para hablar, para darnos la historia de varios nacimientos tan poderosos, tan milagrosos, de lo que el Señor hace y puede hacer en nuestras vidas. Estos nacimientos nos apuntan a un mejor y verdadero milagro: Cristo Jesús. Cada historia, todo lo que vemos a través de la Biblia, no son una serie de historias desconectadas la una a la otra, sino que todas las historias nos apuntan a un mejor y verdadero Salvador, a una mejor y verdadera salvación, a una mejor y verdadero milagro, a un mejor y verdadero nacimiento: Cristo Jesús. Y por eso es que estamos aquí. Es por eso que nos encontramos aquí, para alabar a nuestro Señor, para escuchar su palabra. Hoy vamos a estar hablando del nacimiento de Sansón. Hoy vamos a hablar de ese nacimiento poderoso y cómo el Señor nos apunta a Cristo Jesús a través del nacimiento de Sansón. En Jueces 13, la historia del nacimiento de Sansón comienza con una temporada de angustia. El pueblo estaba sometido. El pueblo no era libre, pero también el pueblo no estaba dedicado al Señor. Y si leemos la historia de Jueces, del por qué jueces, por qué el Señor levantó jueces, es porque pasó toda una generación. El pueblo había conquistado la tierra prometida, pero pasó la generación de Josué y todos aquellos conquistadores. Y entró una generación que no conocía a Dios. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es en ese tiempo en el que el pueblo de Israel, como bien le parecía, se rodeaba de aquellos a quienes debía haber conquistado. Fraternaba con ellos. Adoraban a sus dioses y dejaron a Dios a un lado. Y por eso es que el Señor manda al pueblo a que sea conquistado y levanta jueces, levanta libertadores. Y si leemos Jueces, vemos una serie de libertadores, hombres que el Señor levantó para liberar al pueblo de Israel. Sansón es el penúltimo juez. Si contamos a Samuel como juez profeta, es el penúltimo juez. Pero tiene un nacimiento tan importante, porque Dios envía un ángel a la mujer para declararle: tú que eres estéril, tendrás un hijo. Este pasaje nos muestra que Dios puede hacer lo imposible, como veíamos la semana pasada. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No. Dios puede convertir lo imposible posible. La historia de Sansón no solo es un relato de la historia de Israel, sino un preámbulo al nacimiento de Cristo Jesús. Sansón es visto como un tipo de Cristo. Es una prefigura también de Cristo, en el sentido de su nacimiento milagroso, y su destino apunta a la obra de la salvación. Y en todo esto, Dios actúa a través de lo imposible para revelar su poder. Así es que hoy quisiera hablar de distintos puntos, empezando primeramente: Dios responde en la angustia.
Y si leemos Jueces capítulo 13, versículo del 1 al 7, dice lo siguiente: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero ahora concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Es interesante esta historia, porque podemos reflexionar sobre cómo Dios ve nuestra aflicción, escucha nuestras oraciones y responde a ello. El anuncio del ángel del Señor a la mujer estéril muestra que Dios, a través de lo imposible, elige instrumentos de liberación. Elige instrumentos para liberar a su pueblo. Aunque enfrentemos limitaciones como la esterilidad o la opresión, podemos confiar que Dios obra de manera poderosa y que lo que Él promete se cumple. Es bien interesante porque así como vimos la semana pasada que Sara, una mujer estéril, y como Dios le prometió un hijo, hoy también vemos a la esposa de Manoah, una mujer que no nos da su nombre, Dios. Pero la Biblia nos dice que el Señor también obró en la vida de ella. Una vez más, vemos una promesa. Y dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Me encanta porque este ángel de Jehová le dice su condición. Él le dice: ¿quién eres tú? Tú eres estéril. Tú tienes una necesidad, algo que tú no puedes resolver, algo que tú no puedes arreglar. Y todavía le dice: y nunca has tenido hijos. Una carencia, una necesidad en su vida. Y el Señor le da una promesa: pero concebirás y darás a luz un hijo. Me da mucho interés porque en este punto el ángel de Jehová no se le presenta al esposo, a Manoah, sino en primera se le presenta a su esposa, la mujer que tiene la carencia. Pero también en aquel tiempo la voz de la mujer no era escuchada. Si la mujer decía que sucedió algo, no se le creía, sino que tenía que haber testigos. Y en especial tenía que haber hombres para que su voz pudiera ser escuchada. En este aspecto vemos que el Señor elige al instrumento más débil. En este punto la mujer. Y me encanta porque el Señor
lo pone y lo dice de esta manera. Primera de Corintios 1:27 al 29. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mis hermanos, el Señor escogió a la esposa de Manoah, una mujer que para ella era menospreciada, porque así como Sara, su propósito como mujer en aquel tiempo es tener hijos. Y si no puedes tener hijos, ¿qué propósito tienes en la tierra? El Señor escogió a esta mujer para deshacer lo que es. Lo vil, lo menospreciado, lo débil, escoge Dios para que nadie se jacte en su presencia. Ahora, este ángel le da instrucciones a esta mujer de cómo debe ser su embarazo. Y le dice el tipo de crianza. No beberás ni vino ni sidra, no comerás cosa inmunda. Y todavía le dice, y no le cortarás el cabello, porque será nazareo. Ahora, aquellas mujeres que han tenido hijos, han pasado por el embarazo, el doctor da muchas instrucciones. Hasta quizás hay familiares que también nos dan instrucciones. No comas esto, aléjate de esto, aléjate del pescado, el pescado crudo, aléjate de esto, no tomes este tipo de bebidas, cuídate de esto, cuídate del azúcar, cuídate de mucha sal, etc. Muchas instrucciones respecto al embarazo. Pero es bien interesante porque todavía el Señor agrega, este niño será nazareo. Una particularidad. Nazareo es una persona elegida o consagrada de por vida o por un periodo determinado para cumplir un voto a Dios. El nazareo se autoimputa una disciplina para realizar un servicio especial. Él toma una disciplina, él decide abstenerse o dejar de hacer algo para realizar un servicio especial. Número 6 nos habla acerca de este voto nazareo. Si leemos número 6:2 y número 6:8, dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, dice, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Lo más importante de este voto es la devoción. Este voto es una devoción dedicado a Jehová. Es un voto dedicado para ser santo a Dios. No es solamente, no es el aspecto práctico, sino es el aspecto interno. Yo me dedico al Señor. Yo tomo un voto al Señor. Y esto es importante, porque no solo Sansón fue nazareo desde su nacimiento. También lo vemos en Samuel, 1 Samuel 1:11, como su madre Ana le dijo, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. No solo Sansón fue nazareo, Samuel también fue nazareo. Su madre hizo un voto para su hijo. Y no solo Samuel, también vemos a Juan el Bautista. Lucas 1:15 nos dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra,
y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vemos, es interesante porque a partir de aquí vemos votos nazareos hasta llegar a Jesús. Tanto Sansón como Samuel como Juan el Bautista fueron nazareos, un voto, una promesa hasta llegar a Jesús. Y vemos la respuesta ante la aflicción. Vemos el porqué de este varón, de Sansón. Jueces 13:5 dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y quise resaltar esa palabra, él comenzará. Él comenzará a salvar a Israel. Pero el ángel no dice, él terminará de salvar. A Sansón se le da la responsabilidad de comenzar a salvar. Pero el que comienza y termina la obra solo es uno, Cristo Jesús. Y él lo dice. Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. A Sansón se le da la responsabilidad, su trabajo era uno específico, comenzar la liberación del pueblo de Israel. Pero si leemos su historia, sí, él cumplió. Pero no terminó. Y así como veremos también los demás nacimientos, ellos hicieron una parte, pero solo hay uno que puede terminar la obra completa. Por eso es que nos apunta a un mejor y verdadero Salvador. Estos nacimientos nos apuntan a alguien mejor, no solo que comienza, sino que termina la obra. Cristo Jesús. Y ante esto, mis hermanos, vemos la guía divina en la confusión. ¿Por qué? Porque si leemos Jueces capítulo 13, versículos del 8 en adelante, dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y es interesante porque así como Manoah, quizás nos podemos encontrar en momentos de duda acerca de la dirección divina de nuestra vida. La interacción entre Manoah, su esposa, y el ángel nos enseña a buscar más instrucciones de Dios. Y me encanta porque la humildad y el deseo sincero de la obediencia, de la comprensión de la voluntad de Dios son esenciales para nosotros. Debemos orar como Manoah, pedir como Manoah. La respuesta de Manoah es importante, mis hermanos, porque dice, entonces oró. Más allá de hacer cualquier otra cosa, Manoah oró al Señor. Él oró para recibir la dirección de lo que debía de hacer. No oró para confirmar si tendría un hijo. Él no preguntó, Señor, mándame al varón para que me confirme si voy a tener un hijo. Él oró para saber qué tenía que hacer con ese niño. ¿Cómo es que tenía que criarlo? ¿Cuál iba a ser su labor? Santiago 1:5 nos invita a orar de esa manera. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos sabiduría. Pídela a Dios. Pídela y Él la dará sin reproche. Él no te va a negar darte dirección. Él no va a negar darte sabiduría. Dios nos invita a orar y a pedir la dirección de lo que debemos hacer. Jueces 13:12 nos dice: entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? En ese punto, el ángel se le aparece una vez más a la esposa. Y la esposa estaba en el campo, lejos de Manoah. ¿Y qué hace la esposa? Vámonos a correrle y por el esposo. Y así que para que me creas que vino un varón, se lo presentó, se lo puso enfrente. Y Manoah le hace esta pregunta. Y eso me encanta, porque dice, cuando tu palabra se cumpla. Una vez más, habla de la fe, de la confianza que tenía Manoah. No dice, y si se llega a cumplir. No, dice, cuando tu palabra se cumpla, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Ahora, cuando hace esta pregunta, no solamente está hablando de la crianza del niño, sino también de la dedicación, la labor del niño. Cuando habla de esa manera de vivir, está hablando a qué se dedicará, qué hará ese niño. Y no me dejarán mentir, padres, que cuando nacen nuestros hijos, muchas veces detallamos un plan de lo que queremos que nuestros hijos hagan. ¿Qué nos gustaría que nuestros hijos se dedicaran? ¿Cómo nos gustaría que nuestros hijos fueran criados? ¿Qué gusto nos gustaría que los niños tuvieran? ¿Qué hobbies? ¿Qué deportes? ¿Qué mentalidad? Un ejemplo, y lo digo con toda honestidad, el mío. Cuando nacieron mis hijos, yo dije, pues ahora sí que yo hablé y pedí las playeras del equipo, el poderosísimo Tigres, que ayer ganaron 5-0, entonces ahí vamos. Porque mis hijos tienen que ser Tigres. Yo le dije a él, oye, pues bueno, hay que irle ahorrando porque me gustaría que mis hijos tocaran algún instrumento. Que tocaran algún instrumento, guitarra, batería, o que cantaran, o las dos. Estamos pensando, bueno, hay que ahorrarle a la colegiatura, a la universidad, porque a lo mejor ellos quieren ser arquitectos o quieren dedicarse a algo, o alguno quiere ir a algún seminario, ser pastor, no sé. Nos gustaría. Y trazamos un plan de qué es lo que nos gustaría. Por ejemplo, a mis hijos les tiene que gustar Spider-Man, porque a mí me gusta. Y así pensamos muchas veces. Nuestros hijos tienen que ser así. Les tiene que gustar esto. Tienen que crecer con esto. Porque a mí me gusta. Pero Manoah no fue así. Manoah no pensó en este hijo como un sucesor de la labor que él tenía, sino que él preguntó, ¿cómo debe ser la manera de vivir? Y todavía preguntó, ¿y qué debemos hacer con él? Manoah nos da un ejemplo de que como padres, nuestros hijos no son nuestros para tratarlos como nosotros queramos. Son del Señor y para el Señor. Y la manera en que debemos criar a nuestros hijos no es como la que nosotros tengamos planeada, sino que debemos preguntar al Señor, Señor, ¿y qué debo hacer con mis hijos? Señor, ¿y qué quieres que haga en este punto con mis hijos?
Señor, ¿y cuál va a ser la manera en la que tú quieres que mis hijos vivan? ¿Alguna vez le has preguntado eso al Señor? ¿Alguna vez le has pedido al Señor, Señor, muéstrame cómo tienen que vivir mis hijos? ¿Y qué tengo yo que hacer con ellos? Con él, con ella. Manoah nos enseña la importancia de dejar a un lado nuestros planes y pedir dirección a Dios. Preguntar como él preguntó y obedecer como él obedeció. Y en esta historia vemos las señales del cielo. Y Jueces 13, 15 al 20 dice lo siguiente: entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego que no permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Tal vez dudemos del poder sobrenatural de lo que el Señor puede hacer. Tal vez dudemos que el Señor puede hablar ante nosotros, que el Señor se puede presentar con nosotros. Tal vez dudemos de que el Señor pueda tener una relación con nosotros. Pero la aceptación de la presencia de Dios por parte de Manoah y su esposa manifestaron señales milagrosas que demuestran que el Señor está más cerca de lo que pensamos. El ver este milagro, estas señales que hizo este ángel de Jehová, nos muestra que el Señor está más cerca de lo que pensamos o creemos. El Señor está con nosotros, en nosotros. Y el Señor está aquí. Amén. Si vemos el contexto, fue el ángel de Jehová que le dijo a su esposa, a la esposa de Manoah del nacimiento. Ella lo cuenta diciéndole, la esposa de Manoah fue con Manoah y le dijo: un varón de Dios me habló. Después Manoah ora y le pide a Dios: trae a ese varón una vez más. Y vemos la interacción que cuando llega el ángel de Jehová, Manoah lo trata como un varón. No como el ángel de Jehová, sino como un varón. Pero hasta el versículo 16 nos deja claro que no solo era un varón de Dios, era el ángel de Jehová. Manoah hace una pregunta importante. ¿Cuál es tu nombre? Le pregunta. ¿Cuál es tu nombre para cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y la respuesta del ángel de Jehová nos deja claro quién es este ángel. Porque él responde: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Cuando vemos este pasaje, nos deja claro quién es este ángel de Jehová. Porque si leemos Isaías 9:6, nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mis hermanos,
El ángel, este ángel de Jehová, representa la manifestación divina de Jesús. El segundo en la Trinidad, el Padre, el Hijo, al cual proféticamente vemos en Isaías que su nombre será admirable. Vemos este cuadro tan hermoso y por qué todos estos nacimientos milagrosos nos llevan a Jesús. Porque Jesús ha estado ahí. Jesús ha guiado esos pasos. Jesús ha estado desde el principio como parte de la Trinidad. Jesús estuvo ahí. Y en este punto, Manoah, al igual que nosotros, debemos reconocer los propósitos divinos. Jueces 13:21 dice: y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Hasta este pasaje, hasta el versículo 21, es que dice hasta aquí. Entonces aquí es que Manoah conoció que era el ángel de Jehová. Si vemos todo el contexto, Manoah siempre lo trató como un varón de Dios, profeta, alguien que traía palabra del Señor a su vida. Pero hasta que vio el milagro de que ascendió del fuego, de la llama, es que conoció que era el ángel de Jehová. Hasta este punto Manoah dejó de pensar que era solo un varón y conoció que era el ángel de Jehová. Y la reacción que vemos, si leemos el contexto en esto, si leemos a continuación, Manoah dijo: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Pero me encanta la respuesta de la mujer de Manoah. Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y es bien interesante porque la semana pasada hablábamos de Abraham y Sara. Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero Sara se rió porque dijo: aún en mi vejez podré tener placer, podré tener un hijo. Abraham era el que creía, pero Sara tenía dudas. Hoy vemos todo lo contrario. Manoah es el que hacía las preguntas, y aunque confiaba, creía que iba a tener un hijo, tenía dudas respecto a qué hacer, cómo lo voy a hacer, quién eres tú. Él tenía dudas de quién era el que lo estaba dando esta palabra. Y hasta el final, cuando conoció que era el ángel de Jehová, tuvo miedo y dijo: moriremos porque hemos visto a Dios. Pero la esposa, la mujer de Manoah, todo lo contrario. Ella creyó, se lo anunció, le dijo: esto es lo que me ha dicho. Cuando lo volvió a ver, lo presentó delante del ángel de Jehová a su esposo, a Manoah. Y cuando Manoah pensó que iban a morir, su esposa fue la que le dijo: tranquilo, si el Señor nos quisiera muertos, no nos hubiera aceptado lo que le acabamos de dar, ni nos estuviera dando esta palabra, ni nos estuviera anunciando lo que ha de acontecer.
acerca de este hijo que Dios nos va a dar. Hoy vemos la diferencia que muchas veces, aún en las relaciones, hay uno que cree, pero hay uno que tiene dudas. Hay uno que tiene fe en el Señor y hay otro que tiene fe, pero tiene dudas, tiene preguntas. Quisiera saber el cómo, el cuándo, el dónde. ¿Quién eres tú? ¿Estás creyendo al Señor? ¿Crees en las promesas del Señor? ¿O le crees, pero tienes tus dudas, tienes tus reservaciones? ¿Quieres saber cómo, cuándo, dónde? ¿Todavía te aferras a hacerlo a tu manera? Y esa historia termina con el cumplimiento de la promesa. Jueces 13:24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Así como la historia de Abraham y Sara con Isaac, vemos el cumplimiento de la palabra. Sansón nació. El Señor cumplió y dio a luz un hijo. Y el Señor lo bendijo. Mis hermanos, hoy, esta tarde, quisiera dejarte esta palabra. Así como la semana pasada hablábamos y decíamos, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Y te lo pregunto una vez más, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Sí? ¿No? Si no hay imposible para Dios. Hoy le estamos creyendo al Señor. Hoy creemos en lo que el Señor nos dice, en lo que nos ha prometido. Y sobre todo, estamos creyendo en Jesús. Porque esta historia nos apunta a que Jesús, Él nació, Él comenzó, pero Él terminó la obra. Él terminó la obra cuando dijo, consumado es, en la cruz. Y nos ha dado vida y vida eterna si hemos creído y le hemos confesado. Mis hermanos, ¿estamos creyendo en Él? ¿O todavía le estamos preguntando al Señor, Señor, pero qué tengo que hacer para ser salvo? Señor, pero qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Señor, pero ¿cómo le tengo que hacer yo? Todavía le estamos preguntando al Señor, Señor, pero ¿qué debo hacer? ¿Cómo le tengo que hacer con mi familia? Que sean preguntas que profundicen nuestra fe, pero que no hagan dudar de nuestra fe. Así como Manoah, él hasta el final creyó que era Dios quien le hablaba. Mis hermanos, no esperes hasta el final para creer que es Dios quien habla a tu vida, que es Jesús quien está contigo, y que si el Señor te lo prometió, el Señor te lo dará. Pero confía, cree en Él y solo en Él, y cree en su salvación, que Él es el único que da vida eterna. Yo te invito el día de hoy, cree en el Señor, cree en Cristo Jesús, confía en Él y confía en que Él está más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Vamos a orar para terminar.